para 4 días, lunes, martes, miércoles, jueves, pero pues eso es sugerido. Los temas pues se van acoplando según el día que se van viendo. Pueden verla por semana para ir, si quieren ir estudiando con anticipación algunos de los contenidos. También creo que les envié en el grupo de Telegram el link, perdón, no, los libros que tengo a disposición. Si creen que necesitan alguno más, pues pueden buscarlo, de lo que están en la bibliografía de la programación didáctica, pueden buscarlo, y si gustan también lo pueden compartir con sus demás compañeros en el grupo, no hay ningún problema de eso. Conveniente. Bueno, entonces para comenzar con esta clase de hoy, pues es la introducción a lo que sería, a lo que es el álgebra lineal. Lo que es álgebra lineal. Entonces voy a comenzar hablando de lo que son matrices, definir lo que son matrices, especial que se va a utilizar, y por ejemplo de construcción de matrices, hablar de lo que son matrices transpuestas y de los tipos de matrices especiales, ya teniendo todas estas reglas. Entonces, ¿qué va a ser una matriz? Una matriz va a ser cualquier arreglo rectangular de números que tenga. Los números en el arreglo, pues entrada. Entonces tengo arreglos rectangulares, matrices. Puedo ajedrez, tengo una cuadrícula de 8×8, 64, y pues algunos de los jugadores que tienen más tiempo en esto del ajedrez designan jugadas a través de las posiciones que tienen las figuras en el ajedrez. Las figuras en el ajedrez pues tienen números y letras. Entonces creo que las filas del ajedrez son números, son letras, y las columnas serían filas. Entonces cuando designan una jugada, digamos, dicen caballo al B5, entonces hay una posición y el caballo pasa a la entrada que va a estar en B5. Entonces más o menos eso también sería un arreglo rectangular y también sería una matriz. Entonces tengo acá unos ejemplos de tipos de matrices. Una matriz con una sola fila, le voy a llamar matriz fila o vector fila, dependiendo pues del parcial en el cual esté. Y de manera similar, si tiene una sola columna, le voy a llamar matriz columna o vector columna. Y aquí está el ejemplo de lo que sería una matriz fila y una matriz columna. En la matriz fila, pues acá tengo, las filas son horizontales, 2, 3, 1, son 3 filas horizontales, perdón, una sola fila horizontal, y las columnas son verticales, una sola columna, 2, 3, 1. Aquí tendría 3 filas, 2, 3, 1, pero una sola columna. Entonces la cantidad de filas y columnas determinan el tamaño o el orden de la matriz. Una matriz con m filas y n columnas va a ser una matriz de orden m por n. En el primer caso, entonces tengo m filas, que sería una fila, pero tiene 3 columnas. Entonces esta matriz sería una matriz de 1 por 3. De 1 por 3. Tendría una sola fila, pero tendría 3 columnas. Y en este caso, acá tengo una matriz con una sola columna que tendría tamaño 3 por 1. 3 filas y una columna. La notación que se va a utilizar para delimitar estas matrices, para denotar estas matrices de forma compactada, si tengo la matriz y la denomino con A,
va a ser una matriz de orden m por n, supongamos. Entonces lo puedo escribir como, entre corchetes, voy a tener A y J de tamaño m por n, si me interesa la dimensión de la matriz. Y pues si no me interesa la dimensión de la matriz, entonces simplemente voy a tener entre corchetes A y J. ¿Qué va a ser A y J? A y J va a ser un elemento de la matriz, una de las entradas de la matriz. Entonces va a ser la entrada de la matriz en la columna, digamos, IJ, donde I varía en todos los valores posibles que puede tener M, y J, pues todos los valores posibles que puede tener N. Entonces, si tengo, digamos, una matriz de 4×4, entonces I puede ser todos los números que sean de 1 hasta 4. Y J puede ser todos los números de 1 hasta 4 para la entrada. Entonces, esa es la notación que tengo para matrices. Por acá tengo un ejemplo. La entrada en la fila I y la columna J de la matriz A se denomina comúnmente por A y J. Eso es lo que les acabo de comentar. Entonces aquí tengo una matriz de 2×2, es una matriz cuadrada, le llamo matrices cuadradas porque pues, 2×2 es un cuadrado. Y tengo las entradas. En este caso tengo la entrada A11, que va a ser igual a -3, que es la entrada en la fila 1, columna 1. Tengo la entrada A12, que es 2. Esta es la entrada en la fila 1, columna 2, 1, 2. Tengo el -2, entrada en la fila 2, columna 1, y 1, que es la entrada en la fila 2, columna 2. Entonces eso es para la notación de la matriz. Es un arreglo rectangular, pues del tamaño me genera un rectángulo con todos los elementos. Acá tengo un ejemplo. Quiero construir una matriz A, dado que el elemento de la matriz, el elemento genérico de la matriz, el AIJ, tiene esta forma. La forma es -3i más 5j menos 2. Entonces, para cada uno de los elementos AIJ, dependiendo del elemento que tengo, entonces voy a tener que cada uno de ellos va a ser 3 por i más 5j. Entonces, si estoy en la posición 2, 3, digamos, el elemento A23 va a ser menos 3 por 2 más 5 por 3 menos 2 para el 2, 3. Y el tamaño de la matriz es 3 por 2. Entonces lo que puedo hacer acá para comenzar es suponerme que voy a construir la matriz y todos los elementos que voy a tener en ella, ¿verdad? Entonces tengo una matriz que va a tener 3 por 2, o sea, 3 filas y 2 columnas. Entonces, si recuerdan aquí, M representa las filas y N son las columnas. Entonces aquí voy a tener 3 filas y 2 columnas. Entonces voy a tener una matriz con el elemento A11, A12, A21, A22, A31 y A32. Entonces esos serían todos los elementos de mi matriz A. En este caso pues 3, 2 y el tamaño 3, 2 tiene sentido. Y yo quiero ir encontrando cada uno de estos elementos para poder reescribir la matriz. Entonces buscaría, digamos, A11 con la regla que tengo por acá. Entonces sustituiría, el valor de I sería 1, el valor de J sería 1, me quedaría -3 por 1 más 5 por 1 menos 2. Entonces aquí tendría el primer valor y aquí sería 0. Entonces ese valor sería 0. Voy a
por ahí. Entonces, voy a hacer el otro por acá. Tendría a 1, 2 con la misma regla. Sería menos 3 por 1 más 5 por 2, que serían 10, menos 2, y pues aquí me quedarían 7, serían 5. Y así voy encontrando cada uno de los elementos. 2, 1, entonces me quedaría menos 6 más 5 menos 2. Entonces aquí me quedan menos 3. A 2, 2. Entonces me quedaría menos 6 más 10 menos 2. Entonces aquí me quedaría 2. A 3, 1. Entonces tendría menos 9 más 5 menos 2. Entonces tendría menos 6. Y aquí 3, 2. Entonces tendría menos 9 más 10 menos 2. Entonces aquí me quedaría menos 1. Y ahí tendría cada uno de los elementos y pues solamente me restaría construir la matriz. Ahora ordenando cada uno de los elementos. Entonces tendría la matriz siempre de 3 por 2, eso no va a cambiar. Tendría 0, 5, menos 3, 2, menos 6 y 1. Entonces ahí construiría la matriz utilizando estas reglas. ¿Tiene una consulta? A ver, Marlon. Sí, solo quería confirmar una cosa. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, quería preguntar. Lo que hizo fue multiplicar en el A2, 1, el 3 por el 2 y el 5 por el 1. ¿En cuál? Permítame un segundo. ¿En cuál, dígame? ¿En el 2-1? Sí, en el 2, 1. Y así consecutivamente es lo que hizo en todos. Sí, multipliqué. Entonces aquí serían menos 3 por 2, menos 6, 5 por 1, 5, menos 2. Y así en cada uno de los elementos. Gracias, Lee. Solo quería comprobar eso. Ok, no hay problema. Entonces aquí obtengo la matriz, una matriz de 3 por 2. Siempre, ¿verdad? Son 3 filas y 2 columnas. Tal vez traten de ponerle un poquito de cuidado a cuáles son las filas y columnas por si se confunden. Las horizontales pues van a ser las filas y las verticales van a ser las columnas. ¿Qué hice? Entonces, ya definiendo eso, quiero definir lo que son matrices iguales. Tengo una matriz con n filas y n columnas. Y pues como les comenté, va a ser una matriz cuadrada y va a tener orden n por n o orden n. Y dos matrices las voy a definir iguales si estas tienen el mismo tamaño y sus entradas correspondientes son iguales. Entonces, si dos matrices pues tienen el mismo tamaño y las entradas correspondientes pues van a ser iguales, entonces estas matrices son iguales. Eso para cuando también esté definida la correspondencia. Entonces, ¿qué debe pasar en ese caso? Porque que sean iguales puede ser bien fácil de notar, pero la correspondencia es la que me interesa. Entonces, aquí tengo un ejemplo de correspondencia. Tengo dos matrices, A y B, y la diferencia es que en la matriz B tengo menos 3 y en la matriz A tengo un valor de X. Entonces, ¿cuándo se va a dar la igualdad? Bueno, la igualdad se va a dar si X es igual a negativo 3
ahí se va a dar la igualdad, y para todos los demás valores, pues A va a ser distinto de B. Ahora, en el recíproco, si ya tengo que la correspondencia es cierta, entonces debe ser que X sea igual a negativo 3. Y eso pues lo voy a utilizar bastante cuando esté trabajando con ecuaciones, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta. Tiene que darse la correspondencia primero de tamaño, de dimensiones, o sea, no puedo generar correspondencia pues si no tengo dimensiones iguales. Y lo otro, que los elementos en cada una de las entradas tiene que ser igual. Entonces en este caso, la igualdad solamente se da si X es igual a negativo 3. Hay una pequeña parte ahí. Y pues con esto entramos a la parte de lo que son matrices transpuestas. Entonces, me parece que en algunos de los libros se definen primero las matrices especiales, creo, y después las matrices transpuestas. Pero, pues necesito primero definir las matrices transpuestas. O me equivoco. Creo que matrices transpuestas aparece creo que después. Sí. Licenciado, Dígame. esto que está presentando aparece bueno, es de uno de los libros que mandó. Sí, bueno, es un compendio de varios. Aparece en el libro de Anton. Yo copié bastante del libro de Anton para este. Y pues en el libro de Sil también está. Solo que en el libro de Sil me parece que primero hablan de sistemas de ecuaciones y después se definen las matrices. Pero nosotros empezamos con matrices primero y después definimos los sistemas de ecuaciones una vez que ya tenemos toda la teoría sobre matrices. ¿Y estos resúmenes usted los hace diario, o sea, para la clase diaria, o lo tiene más extenso? Para cada clase tengo un resumen, digamos. Ok, solo preguntaba para saber si lo podía mandar al grupo de Telegram después de cada clase. Sí, no, después de cada clase yo voy a enviar el resumen de cada clase, o sea, todo lo que tengo aquí en la presentación y todas las notas que escribí sobre ellas. Ok, gracias. Otro de los libros, ese pues la verdad es que nunca lo he visto en PDF y es bastante útil, es la guía metodológica que hizo el ingeniero Carrasco hace ya varios años, que la hizo a mano. Aquí también está definida esa parte, ahí también está definida esta parte que estoy hablando aquí, de ahí también saqué varias cosas, más que todo lo de las matrices especiales está ahí. Lamentablemente pues ese lo venden en la universidad y pues con todo esto no sería un poquito complicado conseguirlo. A mí me dieron uno pues porque ya días estoy dando la clase, entonces tengo una copia, pero ese sí no le puedo encontrar en PDF y la verdad es que inclusive la copia que tengo yo, porque es una fotocopia de una fotocopia, entonces no se ve tan claro. Tampoco podría como enviarles una fotografía para que ustedes lo tengan, o escanearlo para que ustedes pues tengan esa guía. Pero si pues de casualidad la tienen, traten de buscarla. Esa guía metodológica de vectores es bastante útil, inclusive a día de hoy, a pesar de que se escribió creo que en los 90. Entonces, si la logran encontrar, pues búsquenla. Entonces, continuando, pues estoy en la parte de matrices transpuestas. Para definir una matriz transpuesta, pues me tomo una matriz A de tamaño m por n, m filas, n columnas. La transpuesta de la matriz A yo la voy a denotar por AT. AT es la transpuesta de A. Y la voy a definir como la matriz de orden n por m. Estoy cambiando el orden de la matriz. Si la matriz pues tenía m filas y n columnas, ahora va a tener n filas y m columnas. Esta matriz transpuesta resulta de intercambiar filas y columnas, por eso pues cambia el orden de A. Y por la regla que se sigue es que la primera columna de A transpuesta va a ser la primera fila de A. La segunda columna de A es la segunda fila de A transpuesta, y así sucesivamente. Entonces voy en ese orden. Y aquí tengo un par de ejemplos
Es un sencillo ejemplo de una matriz. Aquí tengo una matriz de 2 filas y 3 columnas, de 2 por 3. Y la transpuesta va a ser una de 3 por 2. Entonces tengo que, lo puedo tomar de cualquier forma, ¿verdad? Si me tomo aquí la primera fila, esta 2, 3, 5, esta va a ser la primera columna de la matriz transpuesta, 2, 3, 5. Si me tomo la primera columna, 2 negativo 2 de B, esa va a ser la primera fila de la matriz transpuesta, 2 menos 2, acá. Y lo puedo hacer para cualquiera. Digamos, esta tercera columna de B, 5, 1, va a ser la tercera fila de B transpuesta, 5, 1. Y en el caso pues que sea una de una sola fila, pues va a ser una de una sola columna y viceversa. Entonces eso es para la matriz transpuesta. Y tiene varias utilidades que las vamos a ver a continuación con las matrices especiales. Para las matrices especiales, pues voy a escribir el nombre de la matriz y pues cuál sería la notación, o a dar algún ejemplo de cómo sería la matriz. Entonces aquí tengo la primera, la matriz fila, que pues ya la definí. Es una matriz con una fila y n columnas. Sería una de 1 por n. Entonces dependiendo del tamaño. El ejemplo que yo les di creo que era una matriz de 1 por 3. Entonces puede ser de 1 por 100, de 1 por 1000 y así. Tengo también matrices columnas. Que las defino de manera similar. Tengo una sola columna, pero tengo m cantidad de filas. Podrían ser 100 filas y así. Pero una sola columna. Tengo la matriz 0. La matriz 0 pues es una matriz de tamaño m por n, pero donde todos los elementos son 0. Entonces aquí está la definición, 0 en negrita lo puse, y el 0 es cada una de las entradas de la matriz, o sea, todos los elementos de la matriz son 0. Si tengo una matriz de 1 por 1 y tiene un 0, pues esa va a ser una matriz 0. Una matriz de 4 por 4 va a tener 16 entradas, que van a ser ceros todas, y así. Entonces esa va a ser una matriz con solo ceros. La matriz cuadrada, pues de n por n, tiene tamaño n, dijimos. Y además en la matriz cuadrada, los a y j, donde a es igual a j, van a componer la diagonal principal. Entonces esa parte de la diagonal principal, piensa en una cuadrícula, y va a ser del primer elemento al último elemento. Todos los elementos que están en esa diagonal van a ser parte de la diagonal principal. Una matriz diagonal va a ser una matriz cuadrada de orden n, ya es una matriz especial que se deriva de una matriz cuadrada. Bueno, por cualquier cosa voy a dibujar aquí una matriz cuadrada. Y voy a hacer una de 3 por 3, esto me cabe. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 3, 5. Esta es una matriz cuadrada y los elementos que están ahí van a ser los de la diagonal principal. Entonces eso para dejarlo más claro, por si les faltaba un poquito de visualizarlo. La matriz diagonal va a ser una matriz cuadrada de orden n, se deriva de la anterior, donde las entradas a y j son iguales a 0, salvo en la diagonal. O sea, en la matriz cuadrada dijimos que si i era igual a j, esa era la diagonal principal, ¿verdad? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y en la diagonal, pues todos los i j son ceros, salvo
donde I es igual a J. Entonces tendría, digamos, esta misma, pero todos los elementos arriba de la diagonal van a ser 0 y abajo de la diagonal van a ser 0. Entonces ahí tendría una matriz diagonal. De esa misma diagonal, pues derivo la matriz identidad. La matriz identidad pues, va a ser una matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal, los IJ, entonces IJ es igual, I es igual a J, van a ser iguales a 1. Entonces aquí sí tengo la matriz identidad. Y a la matriz identidad usualmente le pongo el tamaño. Si me refiero a I3, pues es una de 3 por 3, I2 sería de 2 por 2, y 5 sería una matriz de 5 por 5. Identidad. La diagonal principal está llena de unos. Y pues tengo matrices triangulares inferiores y triangulares superiores. Por aquí hice unos dibujos. Esos dibujos ya los hice. Entonces tengo una matriz triangular inferior, una matriz cuadrada de orden n, en la que los IJ son iguales a 0 para todo I menor que J. Entonces, acá, esta es una matriz que no necesariamente se va a derivar de una matriz diagonal, sino de una matriz cuadrada. ¿A qué se define entonces? No importa cuáles sean los elementos de la diagonal, salvo la única condición es que tienen que ser distintos de 0. Entonces tengo la diagonal por acá, que la diagonal también tiene que ser distinta de 0. Y todos los elementos que están bajo la diagonal, para la triangular superior, bueno, aquí está la inferior, perdón. Para la triangular inferior, entonces todos los elementos que están sobre la diagonal son iguales a 0. Tengo que AIJ es igual a 0 para todo I mayor que J. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 1, 1, después tendría 1, 2, 1, 3, y así. Y va a ser siempre menor que J en esos casos. 1, 2, pues 1 es menor que 2, 1, 3 sería menor que 2, menor que 3, perdón, y así. Entonces, todos los elementos sobre la diagonal van a ser 0 en la triangular inferior. Y tiene sentido, pues me va a quedar todos los elementos distintos de 0 en la parte de abajo, por eso triangular inferior. Inferior que me quedan abajo. Y la superior, pues lo mismo, solo que los elementos me quedan en la parte superior. Y los elementos también en la diagonal tienen que ser 0. Distintos de 0, perdón. En la diagonal. Entonces esos son otros dos tipos de matriz especial. Tengo por acá los otros. Aquí pues ya también hice unos ejemplos. Las matrices simétricas y las matrices antisimétricas. La matriz simétrica es bien sencilla. Tengo una matriz cuadrada de orden n. Y si A es igual a A transpuesta, es decir, si la matriz es igual a su propia transpuesta, entonces esa matriz es una matriz simétrica. Es una matriz simétrica. En la notación pues sería que cada una de las entradas AIJ es igual a JI. Es la notación del elemento generador, el elemento genérico. Y pues aquí tengo un ejemplo. Tengo una matriz de orden 3, de tamaño 3, cuadrada, 3, 0, 1, 0, 3, 0 menos 3, 0, 1, 0 y 3. Y si encuentro la transpuesta de esta matriz, voy a notar que me queda la misma matriz A. Entonces en este caso a esa la llamo una matriz simétrica. Y la última de las matrices especiales, la matriz antisimétrica. Entonces esta es un poquito la más complicada, digamos. Voy a tener una matriz cuadrada de orden n. Tengo mi matriz de orden n, donde AT es igual a menos A. Es decir, que los elementos en A, o sea, si le pongo signo negativo a cada uno de los elementos genéricos en A, entonces voy a obtener los elementos de la matriz AT. Además, tengo una regla que AIJ es igual a 0 para I igual a J, es decir, la diagonal está llena de ceros. Entonces aquí tengo un ejemplo, tengo una matriz A, en este caso, tengo la diagonal que es igual a 0, toda la diagonal, que es la condición que está acá, y
si obtengo menos A, digamos, entonces voy a obtener AT. Entonces en este caso, pues lo que hice para probarla fue que obtuve la transpuesta de A, digamos, y me quedaría 0, menos 3, 1, 3, 0, menos 5 sería este, menos 1, 5 y 0 sería menos 1, 5 y 0 acá. Y eso pues, si lo noto, sería lo mismo que tener la matriz A y multiplicarla por un negativo. Y esa va a ser una matriz antisimétrica. Entonces esas serían las matrices especiales que estoy definiendo hasta ahora. Si hay alguna más adelante, pues siempre lo indicaría. Entonces eso sería todo lo de la introducción. Si hay alguna consulta, pues pueden hacerla. Dígame, Marlon. Quería preguntar lo de la antisimétrica. ¿Es cuando cambian todos los signos? ¿Es cuando cambia todos los números de signo? Sí, están cambiando de signo porque recuerda, estoy multiplicando por negativo, entonces tengo que cambiar todo de signo. Donde tendría problemas sería en la diagonal, pero como ya está de regla que los elementos de la diagonal todos son ceros, entonces no repercute en nada. Pero si se fija, pues sí, lo que cambia son los signos entre entonces, A y A transpuesta. para la antisimétrica es multiplicar la matriz por menos 1. Por menos 1. Y esa tiene que ser igual a la matriz transpuesta de la original. Esa es la regla, esta que está aquí. AT es igual a menos A. Diga, Ramiro. Una consulta. Para que la matriz sea simétrica, tiene que ser cuadrada, no puede ser otra. Sí, tiene que ser una matriz cuadrada. Por el tamaño, ¿verdad? Porque como estoy hablando de la transpuesta, cuando estoy definiendo la matriz simétrica, entonces tienen que tener el mismo tamaño para que quede la igualdad. Gracias. Diga, Lía. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿A la diagonal se puede dar en ambos sentidos? Bueno, lo definimos como diagonal principal, ¿verdad? A ver, aquí, cuando estoy hablando de la matriz cuadrada, estoy hablando de la diagonal principal. Entonces, la verdad, la diagonal la uso como referencia en la mayoría de los casos, entonces no es como que me va a servir definirme la diagonal en el otro sentido. Pero lo llamo diagonal principal porque si estoy definiendo, digamos, matrices que no sean cuadradas y quiero hablar de alguna diagonal en esas matrices que no son cuadradas, entonces ya tendría otro término. Pero en las matrices cuadradas siempre defino la matriz diagonal como la diagonal que se genera tomando pues del primer elemento al último. La diagonal que va del primer elemento al último. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Parece que no, Lee. Ok, entonces, bueno, terminamos aquí por hoy y mañana seguimos. Mañana sí, ya con el horario normal de lunes, martes y jueves que planeo tener
para que estén conectados. Mi idea siempre es comenzar, digamos, a la 1:05 para tener como 5 minutos por si todavía se está digiriendo la comida. Entonces siempre vamos a empezar a la 1:05 para tratar de terminar antes de las 2. Algunas clases pues van a ser más largas que otras. Las del inicio por lo general siempre son bien cortas. Pero ya pues más adelante, ya en el segundo parcial, pues se usa un poquito más de tiempo. Entonces aquí me quedo. Si tienen alguna consulta, pues no duden siempre en hacerlas vía chat, o pues si gustan de escribir vía correo institucional o vía mensajería del campus. Entonces aquí termino y nos veremos mañana. Pasen feliz tarde. Gracias, Lick. Igual, Buenas tardes.